jueves 26 de octubre del 2023, 9:33 de la mañana, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checley Soria, va a llevar a cabo la audiencia de excepción de prescripción solicitada por la defensa de los imputados Jorge Luis Infanta Franco y Luis Ramón Torres Robledo, en el proceso que se le sigue por el delito de tráfico de influencias agravado, proceso contenido en el expediente 34-2021-5 y 34-2021-7. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Tiene que acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días a las partes procesales, a los señores abogados y al personal jurisdiccional. Alcides Mario Chinchay Castillo, fiscal adjunto supremo titular de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, comparece por la Fiscalía a esta audiencia. Mis datos de notificación ya obran en auto, señor. Gracias, señor fiscal. Por la Procuraduría. Señor juez supremo, señor fiscal supremo, señores abogados y todos los presentes, tengan de todo muy buenos días. Por parte de la Procuraduría, abogado Wilfredo Gerardo Bejarano Oringas, con CAL 41748, señalando domicilio policial la avenida Equipa 5060-5070 Miraflores, con correo wbejarano1603@gmail y teléfono 994-60-9998. Gracias, doctor. Por la defensa pública. Ángel, ¿tienes constancia de la asistencia del defensor público? Doctor, se envió el oficio solicitando abogado defensor público para pero no está ahora audiencia. acá en esta audiencia. No está en esta audiencia Ya, en este ok. momento. Por la defensa del señor Torres Robledo. Señor juez supremo, muy buenos días. Soy el abogado Juan Arturo Moscoso Alvariño, defensa técnica del procesado Luis Torres Robledo. Tengo el registro en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima bajo el número 9853. Mi correo electrónico moscoso45 abogados@gmail.com. Si no hay, casilla 13199. Domicilio procesal físico, calle Enrique Meis, 248, Miraflores. A la orden, señor juez supremo. Muchas gracias, doctor. Por la defensa, el señor Infantes Franco, que va a ejercer su autodefensa en turno, ¿no? Así es. Muy buenos días, señor doctor juez supremo, a los colegas presentes. Jorge Luis Infanta Franco, matrícula del Colegio de Abogados de Tacna, número 063, y demás datos consignados en auto, señor, ejerciendo autodefensa. Muchas gracias. Si me permite, señor juez supremo, tengo al costado la defensa alterna para que se registre, por favor. Perfecto, adelante. Adelante. ¿Quién es la doctora Orteaga? No, la doctora Uchofe, la abogada Uchofe. Ya, ok, sí. Adelante, doctora. Sí, gracias. Buenos días, señor juez supremo, buenos días con todos los presentes. Abogada Juana Rosa Uchofe Quirós, con registro del Colegio de Abogados del Callao 8263, y las demás generales corren en autos. Gracias. Muchas gracias. ¿Se encuentra el señor Torres Robledo? ¿Se encuentra su patrocinado para acreditarlo? Sí, permite, señor magistrado. Mi patrocinado está viajando por razones de su propia obligación como gobernador regional y solicito las disculpas del caso. Siempre ha concurrido a toda notificación. Esta sería la primera vez en que no estaría presente, no siendo necesaria ni indispensable su presencia. Ruego se le disculpe o le dispense esta inasistencia. Gracias. No hay problema. ¿Hay algún escrito que hayan presentado antes de la audiencia, Ángel? Nosotros no hemos presentado. Doctor, los escritos que se han presentado tanto por la defensa del señor Luis Infanta como del señor Torres Robledo ha sido para personar y consignar los datos de audiencia de las defensas ya apersonadas en este acto. Ok, a los escritos presentados téngase presente. Se declara válidamente instalada la audiencia. Voy a dar el uso de la palabra a la defensa del señor Infantas para que haga sus argumentos. Tiene de 15 a 20 minutos máximo, doctor Infantas. Muy amable, señor juez. En realidad vamos a ser muy concretos y precisos en este tema.
La petición concreta, señor, es al amparo del artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal, venimos a solicitar la prescripción de la acción penal en esta investigación que tenemos en curso y se declare el sobreseimiento de la presente causa. La fundamentación es la siguiente. Primero, que se me imputa a mí, en calidad de instigador, haber participado en la comisión del delito de tráfico de influencias agravado, previsto y penado por el artículo 400 del Código Penal, por un hecho acontecido el 12 de agosto del año 2012. 12 de agosto del año 2012, conforme aparece más extensamente en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria que ha sido emitida con fecha 27 de marzo del 2023 y en la cual se me incorpora como investigado en la presente investigación. Todos los hechos, asimismo, han sido expuestos de manera amplia y coincidente en la resolución número 2 que emite su despacho respecto a la medida cautelar de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país de fecha 5 de mayo de 2023. Teniendo en cuenta, señor, que los hechos materia de imputación se han producido el 12 de agosto del año 2012, ¿no? Y la disposición de formalización de la investigación mediante la cual se me incorpora como investigado por primera vez, ¿no? Con fecha 27 de marzo del año 2003, se tiene que han transcurrido 10 años con 6 meses y 15 días desde la consumación de la imputación del hecho fáctico que se me imputa a la fecha en que se me incorpora con nombres y apellidos propios en la presente investigación, ¿no? Es decir, que ha operado largamente el plazo ordinario de prescripción establecido en el artículo 80 del Código Penal peruano. Ello toda vez que la pena prevista para este delito, la pena máxima en el tema de tráfico de influencias agravado, es de 8 años. Es preciso señalar, señor juez, que desde que se iniciara la presente investigación, nunca he sido citado, ni investigado, ni incluido dentro del procedimiento de investigación. Jamás se han hecho imputaciones concretas a mí con nombres y apellidos, sino hasta marzo del presente año. Debemos citar, señor juez, la doctrina jurisprudencial que sobre estos casos es vigente, es pacífica, ¿no? Entre ellas la casación 347-2011 Lima, en la que se establece que si no hay imputación concreta, no se interrumpe el plazo de prescripción de la acción penal, ¿no? Este tema de la prescripción, además, está sustentado en diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, como por ejemplo la sentencia 7451 del año 2005, en la cual se establece como fundamento para la prescripción el artículo 41, el artículo 139, inciso 13 de la Constitución, mediante la cual se establece pues una limitación al tiempo y a la potestad punitiva del Estado. De tal manera, señor, que en resguardo de los derechos fundamentales que nos asisten, tales como ser informados de la imputación, el derecho a defensa, principio de igualdad de armas, entre otros, es que venimos a sustentar y a fundamentar justamente este pedido de prescripción. Y con esto, señor, hemos culminado esta primera parte de nuestra exposición. Muchas gracias, doctor Infante. Doctor Moscoso tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor juez supremo. Disculpe un minutito. Escuchamos a los dos, señor fiscal, doctor Chinchay, doctor Bejarano, porque son el mismo tema para que puedan debatir sobre lo mismo. Conforme, señor. Ok, gracias. Adelante, doctor Moscoso. Voy a intervenir ya, señor magistrado. Señor, adelante, adelante. Gracias. Señor magistrado, la defensa técnica considera de alguna manera necesario referirnos brevemente a la prescripción, que es una institución comprendida en el derecho penal general
y universal, mediante el cual se establece como una garantía constitucional mediante la cual se determina que el paso del tiempo puede agotar y agota y extingue la capacidad del Estado para perseguir un delito, solo por el transcurso del tiempo. Esto quiere decir, como ejemplo, que si la pena máxima de un delito es de 8 años, el delito prescribe a los 8 años y un día. Aclarando, señor magistrado, que la prescripción no es lo mismo ni es equivalente a la absolución. Y si me permite citar, tuve la ocasión de ver en un programa de televisión al doctor Blume que se refirió a este tema con mucha claridad. Porque definitivamente hay muchas personas, incluso colegas, que creen que la absolución es igual a la prescripción. La absolución es el resultado de un proceso judicial en donde el juzgador o los juzgadores concluyen porque no hay mérito para condenar, pues absuelven de los cargos formulados en contra del imputado. La prescripción es la capacidad que pierde el Estado para perseguir el delito cometido por un ciudadano solo por el transcurso del tiempo. Entonces, para establecer si es procedente la excepción deducida, hay que hacer un cotejo solo de carácter alimento. Esto es lo curioso. Creo que esta es la única institución en la que no se requiere doctrina, aunque hay jurisprudencia abundantísima. Podemos hacer 5 o 6 tomos, pero aquí lo que importa es que tiene que establecerse de manera aritmética entre la fecha en que se produjo el evento delictivo y la fecha del día en que se postula la dolida medida de excepción. Esto quiere decir que tenemos que entender que no hay otra forma. No es precedente o no es, no resulta conveniente caer en argumentaciones de carácter doctrinal, no. Y esa es una cosa importantísima también. Si es que del cotejo de las fechas entre la comisión del delito, el transcurso del tiempo, y como puse el ejemplo, si el delito es de 8 años, pasaron 8 años un día, no es posible que el juzgador le niegue al ciudadano que postula la excepción, le impida o no permita o no declare fundada esta excepción. Tiene que declararla porque no es un aspecto que exija consensualidad del juez, sino la aplicación directa de lo que está establecido en la norma. Claro que hay la prescripción ordinaria y la extraordinaria. La extraordinaria indica que debe sumarse al plazo de la pena la mitad. Pero acá vamos a seguir en la ruta que está planteando la defensa. Entonces decimos lo siguiente. ¿Cuándo se produce el evento criminal? El evento criminal se produce el 8 de agosto del 2012. Esa sería la fecha que se ha cometido el supuesto hecho criminal. Y esto aparece incluso consagrado en un dictamen fiscal que estableció la fiscal suprema, déjeme revisar el nombre que lo tengo acá, la doctora Revilla. Entonces, ella incluso señala que la fecha es del 8 de agosto del 2012. Es más, ella estima que la prescripción para el caso del señor fiscal Ponce Vegaso prescribiría en agosto del 2024, porque a él se le aplica la sanción que castiga a los funcionarios públicos que habían participado en el evento delictivo. En el caso de mi cliente, señor magistrado, es importante tener en cuenta que en el 2012, agosto de 2012, el señor Torres Robledo ya no era alcalde, no tenía ninguna condición ni función de funcionario público. Consecuentemente, no resulta de aplicación para él, porque es un ciudadano, perdón la frase, común y corriente. No tiene la condición ni la calidad de servidor público. O sea, no es un funcionario público. Todas estas cosas nos van dando una idea. Sin embargo, voy a referirme muy brevemente a los hechos. Los hechos ocurren cuando el señor Pilco, disculpe la voz, señor magistrado, estoy saliendo de una afección bronquial. El señor Vega Pilco va a la casa del señor Torres a visitarlo un día, a quien previamente le pide una cita, y le dice que viene de parte del señor
fiscal que era presidente de la Junta de Fiscales Superiores, el doctor Óscar Ponce de Gazo. Y le dice, tú tienes un proceso y una carpeta que es la número 1080-00041-2012-143. Está investigando supuestamente por el delito de enriquecimiento ilícito. ¿Qué oferta es la que le trae el señor Pilco, Vega Pilco? Le dice, me ha dicho el doctor Ponce de Gazo que si pagas $100,000, el fiscal supremo, que en ese entonces era el doctor José Peláez Bardales, fiscal supremo, tenía una gran cercanía, una gran relación, no solo por carácter laboral, que pertenecían ambos al Ministerio Público, sino que tenían una relación de amistad muy fuerte. Y que si le pagaban esa suma, el fiscal haría lo necesario para que esa carpeta se archive y quede liberado y pueda vivir con gran tranquilidad porque se habría definido su situación jurídica. Entonces aquí incluso resulta importante señalar que esos son los hechos. Obviamente que aquí esto está incluso consagrado por la persona que fue llevada por Torres Robledo para que grabe un video, porque había crecido la influencia de la conducta, voy a citar lamentablemente al señor Montesinos, que en su salita del SIN grababa todo. Entonces dijo, por si acaso, voy a grabar. Pero en realidad, señor magistrado, ahorrando el sagrado tiempo de la justicia, queda sentado como fecha del presunto hecho criminal el 8 de agosto del 2012. Refiero una vez más que el informe número 01-2019, suscrita por la fiscal provisional de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, doctora Bersabet Felicita Revilla Canales, remitido a la fiscal de la Nación, que aparece en el tomo 4, páginas 6, 5 y siguientes, la referida fiscal también consagra como fecha de comisión del delito el 8 de agosto de 2012. Por ello que en el caso de mi patrocinado, Torres Robledo, repitiendo, ya no era funcionario público en esa fecha. Entonces, la prescripción ordinaria concordante con la pena establecida en el primer párrafo del artículo 400 del Código Penal, que establece una pena máxima de 2 años, ya largamente habría prescrito. Pero acá hay un detalle, incluso al momento de formalizar la investigación y abrirle el proceso a nivel, ya ese delito habría prescrito, como podrá verse de los actuados. En consecuencia, señor magistrado, si cotejamos la fecha del 8 de agosto del 2012, fecha del inicio de la investigación, que es el 4 de octubre del 2018, hasta ahí el cómputo del plazo indica que habría transcurrido al 7 de agosto del 2018 los 6 años que establece el artículo citado, 400 del Código Penal. Por lo tanto, la acción punitiva del Estado cesó el 7 de agosto del 2018 por haber transcurrido los 6 años, sin que se hubiera iniciado acción en contra de mi cliente por el supuesto tráfico de delitos de influencias. Ahora es importante destacar que la investigación del presente caso se inicia al darse a conocer el video presuntamente incriminatorio, el cual fue noticia en el diario Caprina, que recoge todo esto y lo difunde al igual que otros medios de corrupción. Entonces, a la fecha, si la fecha que estamos, creo que no habrá oposición a ello, de hecho es el 8 de agosto de 2012, a la fecha de inicio de la investigación, que es el 4 de octubre de 2018, hasta ahí el cómputo del plazo indica que habrían transcurrido al 7 de agosto de 2018 los 6 años que establece el artículo 400 del Código Penal. Por lo tanto, la acción punitiva del Estado se extinguió. Ya no es posible ni perseguirlo, ni procesarlo, ni denunciarlo. Y esto es algo que no puede ser negado a ningún ciudadano por ningún juzgador, sea juez, sea colegiado. Hay sobre esto innumerables jurisprudencias que podría pasarme el resto de la mañana, pero repito, el sagrado tiempo de la justicia me obliga a tratar de aprovechar el tiempo al máximo que me concede el más alto tribunal de la justicia. Entonces, señor magistrado, el Ministerio Público no puede incluir al señor Torres Robledo dentro del supuesto del segundo párrafo
del artículo 400 del Código Sustantivo, toda vez que no tenía en ese entonces la condición de funcionario público. Ahora, incluso en el extremo, en que se diera el caso que era funcionario público, habría prescrito igual, porque a la fecha han pasado más de 11 años, lo que incluso duplicando, pero agregándole el plazo extraordinario, esto ya habría transcurrido. Repito, aquí para finalizar, no olvidemos que para sustentar la prescripción solo hay que hacer una operación aritmética entre la fecha del inicio del delito hasta la fecha en que se postula la excepción. Y como lo he dicho y lo he demostrado, porque así está en los actuados, a la fecha habría prescrito esta acción en contra de mi cliente. Por lo que, en honor a lo que significa la Administración de Justicia, la defensa de Torres Robledo muy humildemente solicita que se tenga en cuenta todo lo expresado y que se declare fundada la excepción de prescripción, ordenando asimismo que se anulen antecedentes penales, judiciales, se ordene también el levantamiento de cualquier medida cautelar que haya ordenado alguna restricción de su libertad en cualquiera de las formas que establece nuestros códigos. Señor magistrado, la defensa ha terminado. Estoy atento si hubieran preguntas. Gracias. Doctor Chinchay, tiene el uso de la palabra. Muy bien, muchas gracias, señor. El Ministerio Público empieza señalando que, en efecto, al momento de los hechos del año 2012, estaba vigente la versión del artículo 400 del Código Penal dada por la ley 29758, que ya hacía la distinción que se mantiene hasta el día de hoy. Esto es que hay un tipo común, por así decirlo, de tráfico de influencias, cuya pena máxima es 6, lo cual se ha mantenido hasta el día de hoy con 2 cambios normativos más que ha habido, y que para el caso del funcionario servidor público la pena es de máximo 8 años. Esto, en efecto, corresponde con la realidad de los hechos, en este caso la realidad jurídica, ¿no? El marco normativo era exactamente ese. Muy bien. El tema es cuál debe ser el título de imputación sobre las 2 personas excepcionantes, ¿no? Los 2 procesados que están presentando la excepción. Y sobre ello se ha aducido de parte del señor Torres Robledo, de la defensa del señor Torres Robledo, se ha invocado la casación la casación 683-2018 nacional del caso Petroaudios, que esta sí fijó, digamos, el tema de el título de imputación para extranei. Dijo esta casación que el artículo 26 del Código Penal permite que haya una ruptura del título de imputación entre los extranei que puedan intervenir y los extranei que pudieran haber también intervenido en la acción delictiva. Entonces, si hay funcionarios públicos, dice esta casación, ellos deben ser imputados por el segundo párrafo, cuya pena máxima es 8, y los extranei, o sea, los particulares, deben ser imputados por el primer párrafo. Bajo esa pauta, habría aparentemente un fundamento en la argumentación de los excepcionantes. No obstante lo cual, nosotros planteamos y oponemos a esta casación los siguientes argumentos. Primer argumento, que esta casación no es vinculante. Así que decir que uno está obligado a seguir esa pauta sencillamente no es cierto. No es verdad que un órgano jurisdiccional, y menos un órgano jurisdiccional de la Corte Suprema, como es este caso, esté forzado a seguir este razonamiento, porque esto no es vinculante. Tanto es así, señor, que
Y esto ya ha sucedido de parte de otro órgano jurisdiccional de nuestra Corte Suprema, de parte de la Sala Penal Nacional. En efecto, así como esa casación 683-2018 nacional hizo esta extraña conclusión, y digo extraña porque va contra todo el consenso de la jurisprudencia nacional desde los casos Fujimori y Montesinos, donde se estableció claramente y sin ningún tipo de excepción la unidad del título de imputación. Por eso es extraña. Entonces, no menos extraña es otra resolución de la Sala Penal Permanente, el recurso de nulidad 677-2016 Lima, que hacía, entre otros supuestos, el tema de tráfico de influencias en el caso Petroaudio. Y de las muchas cosas que se resuelven en este recurso de nulidad 677-2016, destaca que dicen los señores jueces supremos firmantes, no sabemos de dónde, simplemente se les salió del fondo del alma, sin ningún tipo de sustento, simplemente porque quisieron decirlo así, que el proceso administrativo dentro del cual se tenía que hacer influencia tenía que ser uno trilateral. Y como de hecho el señor Kimper no intervino en un proceso trilateral, pedir una empresa petrolera nórdica una adjudicación de un yacimiento petrolero no es un proceso trilateral. Entonces, por lo tanto, no configuraba ese delito, porque tiene que ser, dijo, sin ningún fundamento sustentable, porque se les pasó por la cabeza, que tenía que ser trilateral. Muy bien, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema ha emitido en el ítem 19.2.1 de una sentencia condenatoria, es el expediente 00023-2019-04-JS-PE, un proceso seguido contra el señor Silverio Nolasco Ñope Cosco. Es una sentencia del 15 de mayo de 2023, en el fundamento que ya he señalado, 19.1.2, la sala ha dicho que, bueno, en primer lugar, que este precedente no es vinculante, y en segundo lugar hace su propio razonamiento, ¿no? El propio razonamiento es que cuando la ley cita ahí artículos, quiere referirse a algo específicamente contradictorio o controversial o litigioso, lo dice expresamente, ¿no? Por ejemplo, para la defraudación, ¿no? Ahí lo litigioso está expresamente puesto. Por lo tanto, si no se hace esa especificación en el tipo de tráfico de influencias, no hay por qué hacer esa precisión de que solo el trilateral. Este es un ejemplo entonces de que, repito, un órgano jurisdiccional de la Corte Suprema puede apartarse sin necesidad incluso de usar los argumentos del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque no es vinculante, puede apartarse de esto. Y nosotros invitamos al juzgado a que se aparte de esta curiosa doctrina, felizmente no repetida, de la casación 683-2018 nacional, porque creemos que hay un precedente jurisprudencial de mayor rango. Y este es un acuerdo plenario. ¿Creemos que es de mayor rango? Bueno, porque intervienen más jueces supremos, todos los jueces supremos de especialidad penal, en el acuerdo plenario 3-2016, mencionan una doctrina distinta, ¿no? Que no es compatible con la casación 683-2018 nacional. Entonces, recordemos que de acuerdo con una modificación del artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, hay una obligación del órgano jurisdiccional, de todos los órganos jurisdiccionales, de acatar los acuerdos plenarios. Y esa obligación de acatar, con las excepciones que autoriza la ley, no funciona respecto a la casación 683-2018, porque no es vinculante, no se declara vinculante. Es el punto resolutivo 12º, concretamente. Ahora, debo hacer una precisión sobre este 12º argumento, señor. Debo partir de reconocer que se trata de, todo el acuerdo plenario trata de delitos especiales propios. Este no es el delito en materia de auto, no es un delito especial propio.
Pero cito el fundamento jurídico 12º porque la doctrina que fluye de allí no tiene que ver con la calidad de delito especial propio o impropio. Es toda una reflexión acerca del artículo 26, que la defensa del señor Torres Robledo lo ha presentado por escrito también entre sus argumentos. Entonces, siendo estas cosas así, siendo que el 26 es de aplicación general, no solo a los delitos especiales propios, el Ministerio Público sostiene que este fundamento jurídico 12º, en concreto este 12º, se puede aplicar tanto a propios como impropios por el contenido de este punto, de este fundamento jurídico número 12. A diferencia de probablemente otros fundamentos jurídicos que sí se apliquen especialmente, por ejemplo el 10º, sí se apliquen solamente a los delitos especiales propios, ¿no? Entonces habría que hacer esa distinción. Creemos que el 12º se aplica a toda clase de delito especial, propio o impropio, por la lógica, por los argumentos y por las reflexiones que se cerró del 26. Y ahí se mantiene porque el 26 no da autorización a eso, la unidad del título de imputación. La casación 683-2018 que se ha invocado para pretender subir a los procesados al primer párrafo, esta casación cita el 26 y hace una reflexión distinta. Y ahí dice, el 26 se refiere a circunstancias que fundamentan la punibilidad. En este caso dice, en la casación 683-2018, el tema de ser o no ser funcionario, dicen ellos, no fundamenta la punibilidad, fundamenta la agravación. Entonces, como fundamenta la agravación y no la punibilidad, no se aplica el 26 y por lo tanto sí es posible hacer esta ruptura del título de imputación. El segundo párrafo del artículo 12º del Acuerdo Penario 3/2016 dice a qué se refiere el tema de las circunstancias especiales y señala que cosas como esta, la calidad del autor, no es aquello a lo que se refiere. Dice concretamente el segundo párrafo se refiere a las circunstancias antecedentes, concurrentes o posteriores, ¿no? Cosas de móvil, cosas de ocasión, ¿no es cierto?, que clásicamente se conocen como circunstancias antecedentes, concurrentes y posteriores. Esas cosas son las que a las que se refiere el 26, no que uno es autor y el otro no es autor. Por eso es que afirmo que este fundamento jurídico 12º no tiene que hacerse distinción para decir que solo se aplica a delitos especiales propios. Sostenemos que también a delitos especiales impropios. Ahora, sobre pretender que recién el año 20 se ha interrumpido la prescripción, eso no es cierto. Y no es cierto porque, felizmente, a propósito de las medidas de coerción que se han solicitado ante el juzgado, este juzgado ya tiene una copia de la carpeta. En la carpeta fiscal, el señor Torres Robledo ya fue incluido por el segundo despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa en la disposición número 1 de el 9 de octubre de 2018. En ese sentido, como la pena es de 8 años, no de 6, se estaba dentro del plazo prescriptorio. Esto figura a folios 876 de la carpeta y a folios 899 figura la inclusión del señor Infantas. En el folio 899 se habla de hechos materia de investigación, se menciona lo que la defensa del señor Torres Robledo ha citado, esta reunión producida entre el señor Vega Pilco, el señor Infantas y el señor Torres Robledo. Se menciona el tema del pago de los $100,000 que se citan aquí. Y dentro, en el folio 900, los documentos hacen referencia justo a la grabación, al vídeo que ha dado origen a este proceso. Las transcripciones que se citan a propósito de los hechos, folios 901 hasta 904, la transcripción que se hace sobre el hecho 1 a folios 904 a 905, etcétera, hablan exactamente de esa reunión que, como la defensa del señor Torres Robledo lo ha admitido, allí se indica
que habría habido un acuerdo entre el señor Pilco, el señor Infantas, Vega Pilco, perdón, el señor Infantas y el señor Torres, para buscar la intercesión del señor Ponce, para que como ha dicho muy bien el señor abogado, el señor Torres Robledo, por su amistad con el entonces fiscal de la Nación, interceda a favor de del proceso que tenía el señor Torres Robledo por enriquecimiento ilícito en la ciudad de Lima, ante la Fiscalía de la Nación. Repito, estoy refiriéndome a la base sobre la cual se hace la investigación. Que se declara hechos materia de investigación en folio 899 sobre el señor Infantes. Y el Código Penal dice expresamente, artículo 83, que son las actuaciones del Ministerio Público. No sé de dónde saca la defensa del señor Torres Robledo, que es con la formalización. No, con la formalización no se interrumpe la prescripción, se interrumpe con las actuaciones del Ministerio Público y concretamente aquí se habla del señor Infantas directamente, la disposición 1 de folio 876 sí se refiere también al señor Torres Robledo directamente, así que este presidente de la Sala Penal Permanente que para interrumpir la prescripción tiene que dirigirse expresamente contra, sí, eso ya ha sucedido en estas dos disposiciones. Entonces, bajo esa pauta, uno, se le debe imputar el tipo agravado por unidad del título de imputación. ¿Cuál es el fundamento para la unidad del título de imputación? Como ha dicho el abogado del señor Torres Robledo, innumerable jurisprudencia que podemos citar de los casos Fujimori y Montesinos, donde siempre se ha estado trabajando sobre unidad del título de imputación, tanto para especiales propios como especiales impropios. Pero, resumidamente, centralmente, en el fundamento jurídico 12º del Acuerdo Plenario 3/2016, que en nuestra consideración tiene un rol. Eso ya me está repitiendo eso, doctor. Ya lo sí. ¿No? ¿Perdón? El Acuerdo Plenario 3/2016, fundamento jurídico 12. Sí. Entonces, sobre esa base, señor, para concluir, entonces sí se le debe imputar el tipo agravado. Dentro del plazo del tipo agravado, se ha iniciado las actuaciones del Ministerio Público con estas dos. Recordemos, señor, no ha habido archivo de estas dos disposiciones. Esta disposición no ha sido objeto de un archivo, de un archivo definitivo, de un sobreseimiento. Había una continuidad. Esto ha pasado después a una Fiscalía Superior Anticorrupción de Tacna y esta a su vez se ha acumulado con la investigación que estaba conduciendo esta Fiscalía, que está conduciendo esta Fiscalía Suprema Transitoria. Entonces, por lo tanto, no decir, no, ese es otro proceso, no es otro proceso, es el mismo proceso y tanto es así que los actuados están en la carpeta que fue alcanzada ese juzgado a propósito de las medidas cautelares. Por esa razón, señor, entonces, al serles imputable el tipo agravado, mandato del acuerdo plenario, por haberse iniciado las actuaciones del Ministerio Público, artículo 83, dentro del plazo de los 8 años, entonces todavía está vigente y viva la acción penal y por esas razones solicitamos que se declaren infundadas ambas excepciones. Gracias, señor fiscal. Tiene la palabra la Procuraduría, doctor Bejarano. Gracias, señor Juez Supremo. Respecto a la excepción de prescripción de la acción penal deducida por la defensa de los imputados por Luis Infantas Franco y Luis Robledo, debo señalar lo siguiente. Respecto a primero, señala que el plazo máximo de la pena para el delito de tráfico de influencias agravadas es de 8 años de pena privativa de la libertad. Y estando que los hechos en materia de la presente imputación corresponden al 12 de agosto del 2012, ya se habría señalado prescrito el plazo ordinario el 12 de agosto del 2020, por lo que al momento de presentarse la formulación de investigación preparatoria, el 27 de marzo de este año, ya habría prescrito, ¿no? Ahora bien, señor Juez Supremo, hay que tener en cuenta que los hechos acontecidos son de fecha 12 de agosto del 2012, y estando señalado de lo prescrito por el artículo 400 del Código Penal, señala si el agente funcionario o servidor público será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Razón por la cual, estando a la fecha de los hechos, esto es, el 12 de agosto del 2012, el plazo ordinario prescribiría el 12 de agosto de 2020. Sin embargo, señor Juez Supremo, es de precisarse que la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, mediante disposición número 1 de fecha 31 de enero del 2020, se abocó y abrió investigación preliminar, con lo cual
se interrumpió el plazo ordinario, ello conforme también a lo señalado en el artículo 83 del Código Penal, a que ha hecho referencia el señor representante del Ministerio Público, por lo que está en el plazo ordinario de 8 años más 4 años del extraordinario, y habilitado, más un año de suspensión, sumaría 13 años, razón por la cual, estando a la fecha de los hechos, esto es, el 12 de agosto del 2012, el mismo prescribiría recién el 12 de agosto del 2025, ¿no? De otro lado, señor Juez Supremo, respecto también a lo señalado por la defensa del señor Luis Ramón Torres Robledo, también hace referencia a que el delito había prescrito el 8 de agosto del 2018. Ello en base a su condición de extranjero y a lo señalado por el artículo 400, primer párrafo del mismo, en la cual pena privativa de libertad no menos de 4 ni mayor de 6 años, ¿no? Ahora bien, para la presente se debe tener en cuenta, señor juez, que el representante del Ministerio Público en su formalización de investigación preparatoria ha calificado los hechos en materia de imputación contra todos los imputados como delito de tráfico de influencias agravado. Esta calificación jurídica, señor magistrado, está vigente y en esta audiencia no se puede después invocar variar la imputación necesaria ya contenida en la formalización de investigación preparatoria, ¿no? Lo cual podría hacerse en otra vía, pero no en la presente audiencia, ¿no? Dado que no se discuten hechos. De igual forma, debo señalar que respecto a instigación también se encuentra señalado en el artículo 24 del Código Penal, que indica que el que dolosamente determina a otro a cometer el hecho punible será primero con la pena que corresponde al autor. Por lo tanto, al ser un delito de tráfico de influencias agravado, se debe tener en cuenta ya lo señalado precedentemente, señor magistrado, esto es, la fecha de los hechos, que es el 12 de agosto del 2012, la disposición número 1 emitida por la Fiscalía Suprema Transitoria de fecha 31 de enero del 2020, emitida por esta última, por lo cual se interrumpió el plazo ordinario, ello conforme señalado en el artículo 83 del Código Penal, y se habilitó el plazo extraordinario de 4 años, ¿no? Por lo que estando el plazo ordinario de 8 años más 4 años de que es extraordinario más 1 año de suspensión, conforme lo señalado precedentemente, estaríamos ante 13 años, con lo cual, a la fecha de los hechos, que es el 12 de agosto del 2012, el mismo prescribiría recién el 12 de agosto del 2025. Razón por la cual, señor magistrado, señor juez supremo, solicitamos se declare pues infundado las secciones de prescripción presentadas por la defensa de Jorge Luis Infantas Franco y Luis Ramón Torres Robledo. De otro lado, en caso pues su despacho de amparo de lo solicitado por la defensa, existe la previsión del artículo 12.3 del Código Penal. Señor juez supremo, muchísimas gracias. Es todo lo que tengo que señalar. Gracias, doctor Bejarano. A ver, el punto concreto de debate es, desde lo planteado tanto por la defensa como por la Fiscalía y la Procuraduría, respecto del señor Infantas, es que se le aplicaría, en la opinión de la Fiscalía, basándose en la discusión del acuerdo plenario y las casaciones que han formulado, es que se le aplicaría la misma pena que para el funcionario público. Esto es el párrafo segundo, ¿no? Los 8 años. Y en el caso del señor Torres Robledo, igualmente. Entonces vamos a centrar ahí el debate. El doctor Infantas tiene 7 minutos para hacer su réplica. Bien, señor juez, solamente 2 temas muy concretos. Primero, ratificar que en esa época no tenía calidad de funcionario público, de ninguna manera. En segundo lugar, efectivamente, los señores fiscal y el señor representante de la Procuraduría han sostenido que el haberse mencionado nuestros nombres en la parte de los hechos de las disposiciones, eso implica la incorporación de cada uno, o en caso mío, dentro de la investigación. Y lo cual contraviene absolutamente, señor juez, con lo establecido en las normas constitucionales y en la jurisprudencia nacional, en el sentido de que si no hay imputación concreta, evidentemente no se puede interrumpir el plazo prescriptorio. En tanto, no hemos podido efectuar ningún tipo de defensa respecto de las actuaciones fiscales que se han iniciado específicamente, señor, contra los 2 fiscales, el señor Ponce y el señor Vega Pilco. Yo me he enterado de que soy investigado en abril de este año 2023. ¿Cómo podría solucionarse el tema de mis derechos constitucionales, señor, a la defensa durante los
todo el periodo anterior en el que pudiese haberse efectuado la investigación por parte del Ministerio Público. No he tenido ninguna posibilidad de defensa, no he tenido ninguna notificación. Todo se ha ejecutado, lo que se haya ejecutado, solamente entre el Ministerio Público y los dos fiscales que están investigados en esta misma causa. De tal manera, señor juez, que frente a esos hechos, el tema constitucional es un tema que debe primar, más allá, evidentemente, de los acuerdos plenarios, de las normas que han sido citadas por los representantes del Ministerio Público y Procuraduría, y ese derecho constitucional a la defensa, al derecho de armas, a ser informado de la imputación, es el que debe prevalecer en este caso, y por lo tanto, el plazo de prescripción de 8 años ordinario es el que debe aplicarse en este caso. Es todo, señor juez. Gracias, doctor Infantas. Doctor Moscoso. Sí, señor magistrado. Hay algunas cosas, respetando mucho la exposición tan exhaustiva y minuciosa del representante del Ministerio Público, la defensa tiene que decir lo siguiente. En primer lugar, señor magistrado, no se puede trasladar una responsabilidad penal que se establece de manera individual y precisa contra un ciudadano a otro. Consecuentemente, no se puede trasladar la condición de autor al extraneus. Pero acá hay un elemento sumamente importante, que no hay patrimonio del Estado que haya sufrido agravio. Entonces, en consecuencia, si bien es cierto que esta casación no resulta vinculante, porque además nada es vinculante para un juzgador que no sea el uso del criterio de conciencia, que resulta después de haber... No resulta vinculante, pero desde la Universidad de Estudiantes San Marcos, mi profesor, el doctor Parodi Ramón, decía que una de las fuentes del derecho son las ejecutorias supremas, y ahí recurrimos. Por eso esta casación 683 no puede imponer al colegiado supremo, por el respeto que merece esa última y final instancia del Poder Judicial, nada. Pero sí sirve para ilustrar el criterio, y aquí lo que se trata es buscar la verdad. No hay que ser solamente juzgador por juzgador, ni sancionar por sancionar. Acá tiene que existir, y por eso es que la propia norma y la Constitución exigen que las sentencias sean debidamente razonadas, fundamentadas, que no existan vacíos en ellas, porque solo de esa manera el ciudadano puede entender cuál es la razón, por qué se le castigó, por qué se le sancionó. Pero en este caso, señor magistrado, no resulta prudente extender a mi cliente como extranjero la condición de funcionario público. No la tenía, y el solo hecho de que exista también abundante jurisprudencia en la que se incluye al extranjero con la misma responsabilidad que al autor del delito, en este caso también invocamos que este ilustre colegiado tenga en cuenta que se trata además de personas cuya edad ya sobrepasa los 65 años y que además de ello, señor magistrado, aquí ha habido una serie de interpretaciones extrañas. Nosotros consideramos de que esta excepción, por lo expuesto y señalado, respetando la posición del Ministerio Público, invocamos muy modestamente a este ilustre colegiado del más alto de la patria a que se declare fundada la excepción, se anulen los antecedentes penales y judiciales, se archive el proceso y se le extinga también toda medida cautelar que haya limitado o sancionado de alguna forma la libertad de mi cliente. La defensa ha concluido, señor magistrado. Gracias, doctor Moscoso. Doctor Chinchay tiene 7 minutos. Perfecto, gracias. Primero, sobre la defensa del señor Infantas. Primero, que no era funcionario público. Repito, el fundamento jurídico 12 del acuerdo plenario no dice que el señor tenga que ser funcionario público. Dice que tiene que haber unidad del título de imputación con los extranei. O sea, intranei y extranei deben tener el mismo título de imputación. En ningún momento se está diciendo, no, lo que pasa es que el señor Infantas era funcionario público. Eso es absolutamente irrelevante. No tiene nada que ver con la discusión en esta sección. Segundo, no es mencionar el nombre. Por eso he citado del folio 899. Hechos investigados. O sea, no es que por ahí, mientras cuento una anécdota, menciono el nombre del señor. No, o sea, hechos investigados. Una vez más,
se citan las transcripciones que ya han sido materia de discusión y que la defensa del señor Torres ya sintetizó. Se trata del señor Vega Pilco, conversando con el señor Infantas, con el señor Torres, para ver si es que el señor Ponce podía interceder ante el doctor Peláez Bardales por el proceso que tenía el señor Torres. Y que no se ha podido hacer actuaciones concretas, que no ha podido ejercer su derecho de defensa, eso no tiene nada que ver. Hago recordar a la defensa del señor Infantas, esto no es una tutela de derechos, esto es una excepción. Entonces, que no haya podido ejercer, eso tendría que recurrirlo en otra vía, sin dejar de señalar lo que dice el 174 del Código Procesal Civil, que es aplicable supletoriamente al Código Procesal Penal. Tendría que señalar qué cosa no pudo hacer. O sea, ya, si se hubiese enterado del año 2018, ¿qué hubiese hecho que no ha podido hacer? No lo ha señalado. O sea, no es simplemente que tardaron X tiempo, que puede ser más tiempo, menos tiempo en notificarlo. Ya, tendría que decir, bueno, y debido a que no me notificaron a tiempo, no pude hacer esto, no pude presentar aquello, no pude expresar tal cosa, etcétera. Pero el solo paso del tiempo, sin que haya ninguna medida gravosa contra el señor Infantas, no tiene ninguna trascendencia. Aparte de que no es una excepción, esto no es una tutela, es una excepción. Sobre la defensa del señor Torres, trasladar la responsabilidad del uno al otro, no, nadie está trasladando ninguna responsabilidad. Estamos hablando de la unidad del título de imputación, que no es trasladar la responsabilidad. Y esto está en el fundamento jurídico 12, una vez más, del Acuerdo Penario 3/2016. No es patrimonio del Estado, no se afecta al patrimonio del Estado, no sé a qué viene eso. No es parte de la discusión, nadie está señalando absolutamente, simplemente con las reglas de prescripción. No estamos invocando la dúplica del plazo prescriptorio para delitos en agravio del patrimonio del Estado como era en 2012. Actualmente, desde agosto del año 17, ya no es en agravio del patrimonio del Estado, ahora es simplemente en agravio del Estado, en general. Pero no hemos invocado eso, y esa no es la razón por la cual estemos sosteniendo que la acción penal está vigente. Por último, nada es vinculante, eso sencillamente supone un enorme desconocimiento. Hay dos cosas vinculantes en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 22 y el 116. El 22 es relativamente vinculante porque dice, el segundo párrafo, el 22, una sentencia declarada vinculante, aquí no hay ninguna, dice que en caso de que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, entonces aquí es lo que se llama excepcionar el precedente, lo que se conoce en el derecho procesal norteamericano como distinguish. Pero es mucho más radical el 116 sobre el carácter vinculante de los acuerdos plenarios, que no tiene esta institución del distinguish para apartarse. Entonces, dado que los fundamentos para apartarse son distintos, si se trata de sentencias, si se trata de acuerdo plenario, estima el Ministerio Público que hay una vinculación mayor de un órgano jurisdiccional respecto a un acuerdo plenario que de acuerdo con una sentencia que se haya declarado vinculante. Así que no es conforme con nuestro ordenamiento jurídico. Hay dos artículos que ya he citado de la Ley Orgánica que dicen que el juez debe aplicar lo que señala un precedente vinculante, sea sentencia o sea acuerdo plenario, y no se trata de que si no me simpatiza, no me gusta el acuerdo, no lo aplico, porque no sería vinculante si un juez simplemente pudiera decir así alegremente, como no me gusta un precedente vinculante, no lo voy a aplicar. No sería vinculante si fuera tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, por esas razones, el Ministerio Público se ratifica en su pretensión procesal de que se quedan infundadas las excepciones, señor. Gracias, fiscal. Doctor Bejarano, señor uso la palabra. Gracias, señor Juez Supremo. En primer lugar, me ratifico en lo señalado ya precedentemente. Y en segundo lugar, respecto a lo señalado por la defensa del señor Jorge Luis Infantas Franco, quien ha señalado que se ha enterado que está como investigado desde abril de 2023, así mismo de la defensa del señor Torres Robledo, que indica que no se puede atribuir responsabilidad al extranjero con el autor. Eso, señor magistrado, en todo caso, la defensa debieron hacerlo en su oportunidad, en otra vía, que no es la que corresponde a la audiencia que nos invoca el día de hoy, que es la sesión de prescripción, ¿no? De igual forma, señor Juez Supremo, es de indicar igualmente que en el momento de que se formalizó la investigación preparatoria, esta calificación
jurídica se encuentra vigente por unidad del título de imputación, conforme bien lo señaló el señor fiscal. Por lo tanto, no se puede invocar en esta audiencia variar la imputación necesaria ya contenida en la formulación de obligación de pago señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, señor. Habiendo escuchado los argumentos de las defensas, quienes han interpuesto una excepción de prescripción respecto del delito por el cual se les ha venido investigando, así como los argumentos de la Fiscalía, y solicitan que se declare fundadas dichas excepciones, y la Fiscalía quien solicita que se declare infundada, al igual que la Procuraduría, se va a pedir la resolución y se le va a notificar a sus casillas electrónicas. Ha concluido la audiencia, siendo las 10:29 de la mañana. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, señor magistrado. Muchas gracias. Buenos días con todos. Gracias.